Ya, tú me avisas. Muy bien, muy buenas tardes al público del Festival de Cine de Trujillo. Les damos la bienvenida hoy, lunes 11 de octubre. Tenemos el placer de contar nuevamente con este tipo de conversatorios, con cineastas que están participando en las diferentes secciones del festival. Hoy toca hablar con las cortometrajistas Gisela Barté y Carmen Vázquez Uriol. También está programado nuestro querido amigo Marco Alvarado. En este momento tiene un inconveniente. Esperamos que podamos contar con su participación sobre la marcha. Muy bien. Gisela es directora del corto La Marea y Carmen Vázquez es directora del corto La Muerte y Yo. Muy bien, vamos entonces a empezar a hablar con ellas sobre sus obras y sobre cómo las han realizado. Bien, Gisela, eh, tu corto La Marea tiene imágenes oníricas, muestra a una mujer que está imaginando escenas en un lugar simbólico, ¿no? En la playa, entre personajes que se atraen y que la pasan bastante bien, la verdad. Cuéntanos, Gisela, cómo has elaborado este corto. Buenas tardes, gracias por la invitación al festival. Tío, hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Carmen, un gusto. Bueno, bueno, este proyecto lo tengo hace años, muchos años. Primero fue un poema que escribí, pero el poema se convirtió en imagen y yo no sé si la estoy pasando bien, realmente, porque a veces eh, el concepto de pasarla bien es muy ambiguo, pues, ¿no? Porque, ¿te escuchas bien, Gabriel? ¿Aló? Sí, sí, te estoy escuchando. Ah, perfecto. Sí. Ya. No sé si la estén pasando bien, yo creo que es una mirada más truculenta, sombría, este, hasta dolorosa, diría yo, ¿no? Pero si para ti la están pasando bien, es muy encantador tu lectura, ¿no? ¿Y cómo lo logré? ¿Cómo hice este corto? Bueno, es la primera vez que grabo de una forma, digamos, formal, con técnicos, con actores profesionales, como Caterina, como Cristian, porque siempre he estado en contra de todo eso, pues, ¿no? Este corto lo grabé hace años, lo que pasa es que no había dinero para poder editarlo. Un proceso largo, ¿no? Porque como me metí en este gran lío de grabar profesionalmente, no en la forma guerrilla a la que yo estaba acostumbrada, eh, es un poco costoso cargar la memoria a la computadora, colorizar, hacer la cosa de sonido, todo un trámite largo, ¿no? Y por eso me demoré varios años en poder conseguir el dinero para poder terminar el corto. Y creo que también sería no sé, sería creo que la última vez que trabaje de esta forma tan formal, ¿no? Creo que sí seguiré apostando a cortos o largometrajes que estoy a punto de terminar de escribir, de bajo presupuesto, ¿no? Me siento más cómoda grabando con equipo mínimo, con 2, 3 personajes, ¿no? Pero sí, este corto fue un poco arriesgado, ¿no? En todo, así, plantear a una Santa Rosa y transvestirla y todo eso también fue todo un trámite bastante espiritual, en lo personal me agotó bastante, ¿no? Más por la demora de poder acabar el corto, ¿no? La demora hizo que también me agotara, ¿no? Un poco. Ya quería deshacerme de la marea, la marea ya me mareaba, pero bueno, acá está el corto, ¿no? Y ya. Gisela, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho, ahorita sí te escucho.
Sí, sí, bueno, yo un poco lo decía lúdicamente, lo de que los personajes parecen pasarla bien, porque las pasiones están desatadas y parecen personajes libres, ¿no? Por eso lo decía. Eh, sí me sorprende un poco que el corto tenga ya varios años de haber sido grabado. ¿Exactamente en qué año lo grabaste? Mm, yo lo grabé en el 2014, por ahí, pero recién pude montarlo en el 2019, ¿En qué año? en el 2014, alucina. Ya. Fue largos, Sí, largos años. sí, a mí me llamó la atención que actuaran, sí, a mí me llamó la atención que actuaran Caterina Donofrio y Christian Esquivel, ¿no? Que son figuras con bastante desarrollo actoral, en un corto tuyo, porque sí recordaba que Creo que debería a lo mejor trabajar sin cámara por la señal, ¿no? sí, sí, Gisela, se me fue un momento la conexión, así que he cambiado de lugar. Sí, sí, bueno, yo te decía que estaba, estaba un poco sorprendido porque estuvieran Caterina Donofrio y Cristian Esquivel, porque yo recordaba que en tus cortos casi no aparecían actores de esas características, ¿no? Y que tú más bien, como lo has dicho ya, utilizabas otros elementos con muy bajo presupuesto, ¿no? Pero bueno, sí, el corto está muy interesante, está muy simpático, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a conversar con Carmen Vázquez. Ella es directora del corto La muerte y yo, que también tiene eh, elementos muy interesantes. Muestra un poco la fricción entre la digitalidad y la fotografía de antaño, ¿no? En una época en la que estamos ya totalmente imbuidos en la digitalidad, resulta casi conmovedor ver fotografías antiguas, parchadas, ¿no? Gastadas, en blanco y negro. Y entonces La muerte y yo es casi un canto, ¿no? Es casi un canto, una añoranza de un tiempo desaparecido. Y es una especie de requiem por quienes ya no están con nosotros, pero que siguen en el recuerdo. Cuéntanos, Carmen, cómo has construido este corto. Bueno, gracias por la invitación al Festival de Cine de Trujillo, ¿no? Y compartir este espacio con Gisela, que la conozco en la crítica cinematográfica más, ¿no? Y también porque hicieron una exposición de sus películas en el Cineclub de Lambayeque. Así que mucho gusto de estar compartiendo espacio con todos ustedes, contigo también, Gabriel. Y sí, o sea, lo has escrito muy bien, esta intro del corto, porque efectivamente, eh, digamos, en plenos tiempos de digitalización, ¿no? Donde incluso quizá el usar, eh, no sé, incluso a los memes, ¿no? O al archivo, a estas cosas supermente digitalizables como archivos actuales, y volver a la fotografía antigua es, no sé, como tú mismo dices, como un requiem, ¿no? Efectivamente, este corto fue hecho en plena cuarentena, ¿no? O sea, cuando recién empezó el tema de la pandemia, pero es un corto que en realidad ya se estaba haciendo de montaje en mi cabeza mientras mi abuela estaba agonizando, ¿no? Entonces es por eso que es La muerte y yo, porque era
el espacio mismo, ¿no? En este caso de mi familia, el ambiente que se vivía y yo frente a todo esto, ¿no? Entonces, es en esas circunstancias, ¿no? En donde yo voy al archivo o por este mismo contexto, ¿no? De estar muy conmovida con los recuerdos o con una persona que se te va, vuelves al álbum familiar, ¿no? Como una forma de querer volver a revivir a esa persona, ¿no? Pero a través de las imágenes, ¿no? Y un poco así como con Gisela, que pasó con su corto La Marea, que en un principio fue un poema, La Muerte y yo también fue un poema, ¿no? En ese tiempo leía mucho Vallejo, entonces de hecho que Vallejo fue una gran inspiración para poder hacer el corto, ¿no? Y más aún con todo este feeling, ¿no? El contexto, digamos, de, de luto que estaba viviendo, ¿no? Entonces surgió, ¿no? Este requiem, ¿no? Sí, es un requiem, así que coincido en ese aspecto. Sí, efectivamente, Carmen. Y algo que me gustó mucho fue cómo utilizaste la oscuridad y en su antípoda, la luz, ¿no? Para construir esta atmósfera, ¿no? Has utilizado la luz de la calle, ¿no es cierto? La luz de los postes, del alumbrado público, pero a primera vista no es eso, ¿no? O sea, la imagen se ha trabajado tan bien que a primera vista, ¿no? En el primer vistazo que uno le puede dar, no parecen las luces del alumbrado público, ¿no? O sea, parecen luces que están suspendidas en el aire, ¿no? En medio de un manto completo de obscuridad. Ya cuando uno mira un poco más, uno ya puede observar que es una calle, ¿no? Y que son las luces del alumbrado, ¿no? Pero lo que transmite es otra cosa, ¿no? O sea, es como un punto de comunicación con el pasado, ¿no? Con lo que se ha perdido, ¿no? Y eso intercalado con las fotografías parchadas o gastadas, genera una atmósfera muy, muy entrañable, ¿no? Muy, muy sentida. ¿En cuántos días has grabado el corto? ¿Quién ha sido tu director de fotografía? No, o sea, es sumamente muy amateur. Pues digamos que en ese aspecto comparto un poco la visión en un inicio de que Gisela tenía antes de hacer La Marea, ¿no? O sea, todo, ¿no? Antes de eso también había hecho un corto que se llama Los días de mi vida. Y también, o sea, yo fui la sonidista, yo fui digamos, la que hacía la fotografía, la que hizo el montaje, ¿no? Entonces, igual fue así, porque fue un proceso muy personal en ese momento, ¿no? Es como que, en realidad no hubiera sabido en ese momento cómo compartirle a otra persona mi proceso de realización, porque fue un proceso muy personal. Fue algo que ya se estaba haciendo desde mi cabeza, mientras incluso a veces escribía los poemas o los versos. Entonces, fue un proceso muy introspectivo. Y, y digamos que me tomó 2 semanas, o sea, 2 semanas grabando las imágenes, pero escribiendo, mientras con todo esto lo de escribir el poema y editar en total un mes o un mes y medio, ¿no? Ese fue el tiempo total de duración. Ok, ¿y cómo decides el ritmo del corto y la duración? Porque es un corto breve que, digamos, se sostiene y transmite mucho en poco tiempo. Pero ¿cómo decides que dure lo que ha durado, ¿no? Menos de 6 minutos. Porque era lo que tenía que durar, o sea, no tenía que durar más ni menos, era lo que Ujú. tenía que durar. Simplemente no Sí, podía alargarlo o achicarlo, ¿no? Porque sí, simplemente era, digamos que también el poema que yo escribí no fue un poema muy largo, fue un poema corto y en realidad lo que más quería expresar, más que con las palabras, era más con las imágenes
y sobre todo con el archivo, ¿no? Que era volviendo a una forma de volver al pasado, ¿no? Mirando a personas que yo no conozco, que tan solo conoce mi abuela, pero que quizá tienen algo de mí, ¿no? Entonces, no es que me haya puesto a pensar, tiene que tener menos de 6 minutos, o 4 minutos, o 3 minutos. Simplemente era el tiempo que tenía que durar, ¿no? Si hubiera tenido que durar más, pues no, se lo hubiera... No me fijé en realidad en el tiempo de duración. Era lo que tenía que... Sí, por supuesto, la duración siempre tiene que ser natural, ¿no? Sí, solo que el tiempo es un factor muy importante, ¿no? En la obra, en cualquier obra, y precisamente en esta que no tiene, digamos, un desarrollo común, ¿no? Porque no hay muchas cosas que nos cuente, sino que nos da pequeños insumos de información y el espectador tiene que adentrarse para terminar de construir, ¿no? la historia. Eh, Justamente se sostiene porque está editado de manera consecuente, ¿no? Muy bien. Eh, Gisela, ¿y cuánto ha cambiado en estos años que estuvo tu material eh, sin terminar de editar? ¿Cuánto ha cambiado tu visión del corto? ¿Qué es lo que pensabas cuando lo estabas escribiendo o ya grabando? ¿Y qué es lo que piensas últimamente, qué es lo que has pensado últimamente cuando ya estabas por fin terminándolo? Bueno, eh, escucha, Gabriel, complicado responderte algo tan doloroso. Eh, yo creo que por la marea cierro ya una etapa de investigación personal, ¿no? De lo que, cómo quiero contar historias, ¿no? Eh, no quedé muy feliz con la marea. No era lo que yo imaginé. Quizás porque también me estaba un poco agobiada con tantos técnicos, director de fotos, grúa, decía que me he metido, o sea, esto no lo manejo, no. Yo siempre he preferido yo misma hacer la cámara, yo misma hacer el sonido, montarlo, pero obvio que no se puede hacer todo eso, también lo asimilé todos estos años, tengo como 7, 8 cortes, y todos los fue de esa manera, ¿no? Como tú sabes, ¿no? De una manera bastante guerrilla, con algunos actores, siempre estuve en contra de los actores profesionales y la marea es todo lo contrario, ¿no? Trabajé con actores profesionales que tienen otros códigos, ¿no? Códigos que yo recién empecé a entender. Eso fue un aprendizaje también, ¿no? Y el último corto sí lo he hecho con 2 actores. No son tan conocidos, pero fue una última investigación que he hecho, pero sí lo hice de manera muy casera, en un solo día, ¿no? Es mi último corto de La Marea, ¿no? De La Marea tengo otro que pienso ya mostrarlo el próximo año. Y creo que por ahí ya iría mi narrativa, ¿no? El contar historias de una forma, digamos, austera y bastante personal, ¿no? Ok, sí, bueno, mira, es interesante lo que cuentas porque ese es uno de los puntos críticos en una cinematografía, ¿no? Pasar de lo artesanal o de bajo presupuesto a lo, entre comillas, industrial, ¿no? Y claro, tampoco es una obligación, ¿no? Siempre depende, siempre depende de lo que cada cineasta quiera hacer, ¿no? Porque de repente si no quiere hacer ese tipo de cine, pues no lo hace, ¿no? No lo hace simplemente y permanece en el espacio del cine independiente, del cine más accesible, ¿no? Yo, Entonces,
Bueno, interesante que hayas pasado por esa experiencia también, ¿no? Y a mí me parece que el resultado es satisfactorio, aunque por supuesto entiendo que cada cineasta tiene su propia evaluación, ¿no? La evaluación del proceso interno, ¿no? Muchas veces se pretende algo y se consigue otra cosa, ¿no? Pero igual es una experiencia muy, muy interesante, ¿no? Haber estado en un rodaje de esas características, ¿no? Sí, fue un poco agobiante, pero fue interesante y creo que quedé muy complacida con la escena de Santa Rosa de Lima, que era lo que más siempre ha ido atormentando mi cabeza por los años, ¿no? Sí. Entonces, entonces es, eh, es una situación, es una situación que alcanza a muchos cineastas, ¿no? Y también a toda la cinematografía, porque hay secciones, hay unas secciones que conviven, ¿no? El cine más industrializado con el cine más personal. Esperen un segundito, por favor. ¿Eh? Ahorita hicimos cine sin querer, ¿no? Hemos hecho una gran escena ahorita, ¿no? Ese es el cine que a mí me gusta, creo. Lo natural, ¿no? Bien, disculpen que el espacio a veces está complicado aquí. Bien, entonces, la cinematografía justamente tiene estas convivencias, ¿no? Del cine de bajo presupuesto con lo más industrial. Y yo recuerdo que tú, Gisela, tienes también tus propias visiones de cómo se construye una cinematografía, más allá de las obras que tú haces, y supongo que haber pasado por esta experiencia también te sirvió para entenderlo mejor, ¿no? Sí, de hecho, sí lo entendí. O sea, creo que sí es necesario, o sea, no se puede hacer todo sola. Sí es necesario tener un director de foto, un sonidista, y, pero el trabajar con muchos actores, más cuando son profesionales, tienes que tener, creo que, ya un manejo, ¿no? Porque son códigos diferentes, eh, son lecturas diferentes y a veces puede ser muy agobiante, como te dije, pero um, yo ahora apuesto por un cine más austero, como te digo, pero sí, no descarto volver a trabajar con actores profesionales, pero de una forma ya a mi manera, ¿no? Manejando mis tiempos y sacando un nivel de verdad que yo busco últimamente en el cine, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y tú, Carmen, cómo ves, ya pasando un poco a hablar del cine en general, pero a partir de la experiencia personal, cómo ves estas necesidades o supuestas necesidades también, o inquietudes que una cinematografía se impone a sí misma, ¿no? Si es necesario alcanzar un estándar industrial o si es preferible fomentar la expresión más personal. ¿Cómo lo estás viviendo tú hasta ahora? Definitivamente que concuerdo este, sí, apuesto por un cine libre, ¿no? O sea, que no tiene que guiarse con estándares o con ciertos estereotipos, prototipos, ¿no? Hegemónicos, sino en donde existe más libertad, ¿no? En la propuesta creativa. Hay una frase muy bonita que no me acuerdo quién lo dijo, pero es como que dijeron el cine latinoamericano es el más pobre, pero es el más libre, ¿no? Entonces creo que
es allí donde debemos apuntar, o sea, si tu propuesta creativa o tu propuesta de realización de verdad funciona, así sea con bajo presupuesto o sea una propuesta muy amateur, entonces hay que hacerla, o sea, es más, desde mi experiencia, yo por ejemplo no quería hacer mi primer corto que se llama Los días de mi vida, porque no tenía una cámara profesional, no tenía un equipo de sonido profesional, pero un profesor que se llama Salomón Pérez me dijo, oye, pero eso no importa, o sea, yo tenía una cámara, bueno, tengo una cámara analógica, bueno, no es analógica, es una cámara digital del año 2010, 2011, esas Lumix chiquitas, que creo que fueron las primeras que aparecieron digitales aquí y, y me dijo, no tienes por qué ponerte limitaciones, o sea, haz con lo que tienes, ¿no? Y sí, o sea, con esta cámara he grabado mi primer corto y con esa cámara he hecho también este corto de La muerte y yo y con esa cámara he realizado otros más cortos más y otra película que tengo en proceso. Entonces, con eso me quedó claro de que en realidad las limitaciones solamente están en tu cabeza, ¿no? Claro, entiendo que ahí de repente cada película tiene un proceso de producción distinta, ¿no? Depende Sí. mucho. Quieres hacer una película, no sé, con efectos especiales, ¿no? También depende de tu visión que tengas respecto a la estética en el cine, ¿no? O sea, eso es totalmente aceptable. Pero si es de repente en este caso para las historias personales, como es en mi caso, que estoy más vinculada a las propuestas más caseras, más íntimas, a la no ficción, y en realidad donde lo que más importa es el lenguaje narrativo, o sea una cámara así sea, no sé, en baja calidad, pero que me transmita lo que de verdad me lleva a ese montaje, esa película, entonces no hay ningún problema, ¿no? Entonces esa es la visión que tengo. Mientras más libre, mientras más creativo, pues sea mejor. Uh-huh. Sí, y Carmen, ¿has tenido algunas influencias cinematográficas para un corto como este? De repente son influencias de las que no eres muy consciente o sí las has estado pensando. No sé si consciente, o sea, pero recuerdo que antes de hacer el primer corto, antes de, digamos, involucrarme como en la realización, ¿no? De cortos, hice una investigación sobre el cine de Mari Jiménez y Marianela Vega, que fue mi tesina, ¿no? Antes de la ¿El tesis. cine, el cine de quién? Mari Jiménez y Marianela Vega, ¿no? Ah, ok, perfecto. Pero para todo ese proceso de investigación, leí mucho y vi muchas películas de Chantal Akerman, que es una cineasta que admiro muchísimo. Ujú. Este, Vi sobre todo también mucho cine francés, pero también me vinculé con Mecas, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, Mecas siempre va a ser una influencia bastante por sus propuestas íntimas, ¿no? Personales. Pero no es necesariamente que una influencia sea, no sé, un cineasta determinado. O sea, para mí Vallejo fue la principal influencia que tuve para hacer este corto de La muerte y yo, ¿no? Para mí fue Vallejo. Entonces, un poema, un cuadro, hasta un sueño, ¿no? Puede ser tu mayor influencia. Ujú. Ok, perfecto. Y Gisela, bueno, tú eres pues una cinéfila de mucha experiencia crítica de cine. Eh, en qué referentes estabas pensando cuando hacías La Marea? Ninguno, en realidad no, Ujú, no, lo que pasa es que, como te digo, esta historia nace en mi cabeza, uff, cuando tenía, no sé, uff, cuando tenía 20 años, creo, ¿no? Y después de 10 años, 15 años recién, lo traté de plasmar. Como que no podría decir que tendría una influencia, porque siempre mi influencia fue de cine, ahí no tiene nada que ver Bresson con La Marea, ¿no? Y me gustaba tremendamente Cáceres, ¿no? Eh, y Fassbinder, pero no sé, La Marea yo creo que fue un híbrido para mí, un híbrido, no sé de dónde salió, porque no tiene ninguna consecuencia con los otros cortos de guerrilla que he hecho, ¿no? La Marea es como un laberinto de imágenes,
de confesiones, de atmósferas. Me, quería componer atmósferas, miradas, sensaciones. Creo que por ahí nació La Marea, ¿no? Pero ahora solo quiero contar historias cotidianas, ¿no? Historias sobre gente perdedora, creo que me está llamando mucho la atención. Y creo que La Marea también tiene algo, ¿no? Tiene algo de seres perdedores, porque creo que todos ellos son perdedores, en el fondo. Parece que la están pasando bien, que ahí es un día de playa, cocaína, sexo, amores bizarros, pero, pero también siento que hay una especie de dolor entre todos esos personajes caóticos, ¿no? Creo que por ahí también iba. Yo tenía un montón tengo un montón de cineastas en la cabeza, ¿no? Pero creo que el que más me está, por el que podría yo decir que quiero llegar a ser una consecuencia más adelante de querer poder hacer películas, sería Hong Sang-soo, ¿no? Me gusta el cine de Hong Sang-soo porque es cotidiano, ¿no? Es un cine eh, que va al andar, que se hace en el camino, que va pasando situaciones, ¿no? Creo que por ahí iría, pero con La Marea yo creo que cerré una etapa, pero también abrí otra, ¿no? Eh, igual, esos personajes que ves, esos personajes de poco hablar, que miran, que tienen un universo caótico en el alma, sí, sí creo que eso siempre va a seguir, ¿no? Pero de una forma un poco más pausada. No sé si me das a entender. Ok, sí, bueno, efectivamente, al final hay digamos, hay un punto que subraya el tono un poco sombrío o por lo menos no exultante, ¿no? Porque volvemos al mismo gesto de Caterina Donofrio, ¿no? Que no es un gesto feliz, ¿no? Es un gesto pensativo, muy introspectivo, y es el mismo gesto del inicio, ¿no? Entonces, eh, como que todo lo que hemos visto al medio son sensaciones, son destellos que están en su mente y que es como un revoltijo, ¿no? O sea, es algo un poco irresuelto todavía, ¿no? En su mente y en su vida, ¿no? Ok, bueno, Gerson, no sé si estamos con la participación de Marco Alvarado, si no, yo puedo comentar brevemente su corto. Bien, bueno, Campesino es todo lo contrario a lo que hemos estado hablando, ¿no? La marea y la muerte y yo. Campesino es un corto muy bonito, muy interesante de Marco Alvarado, que es un experimentado director de fotografía, que ya tiene muchos años participando en películas de largo y corto. Eh, Campesino nos lleva a un lugar físico, a un lugar eh, tangible, y muestra a un anciano que realiza sus actividades de la manera más natural en el campo, ¿no? Y lo acompaña, eh, me parece que trata de no intervenir, entre comillas, ¿no? Trata de no intervenir en su rutina, en sus actividades, simplemente lo sigue, lo acompaña, muestra cómo el Señor hace sus actividades como cualquier día, ¿no? Y es una mirada muy tranquila, muy respetuosa, no hay incidencias eh, dramáticas para nada, sino que es una compañía
muy, muy entrañable a este señor que de alguna manera también representa, así como lo mencionábamos en La muerte y yo, este señor también representa lo que ahora ya es casi una rareza, ¿no? Mientras todo el mundo, sobre todo la gente más joven, está hiperconectada y comunicándose con el mundo, este señor está concentrado en sus acciones y en sus actividades de todos los días, está solo y se le ve feliz, ¿no? Entonces, todo el corto creo que es un remanso de tranquilidad y de regreso a lo natural, ¿no? A lo cotidiano, a lo ancestral. Y me parece que es una participación muy, muy simpática también en la selección de cortos del, del Festival de Trujillo, ¿no? Bueno, no sé si Gisela y Carmen tienen algunos otros comentarios. ¿Qué visión tienen del cine peruano hoy, empezando la tercera década del siglo XXI, con un frenazo de año y medio por la pandemia, pero también tal vez es el momento para hacer un balance de lo que se había avanzado hasta ese momento, hasta que empezó la pandemia, y que es el momento en el que ahora probablemente se pueda retomar lo que ya se había avanzado o de repente ir por otro camino. No sé, ¿qué te parece, Gisela? ¿Cómo estamos en este momento? Bueno, sí, el cine antes de la pandemia habían ya eh, se había masificado, ¿no? Había varios festivales independientes, había películas comerciales también que se estaba haciendo. Quizás las comerciales no tan bien hechas, ¿no? Porque siempre he dicho que el error básico del cine comercial es el guión, ¿no? Creo que no, hasta ahora no saben armar una historia aristotélica común y corriente para entretener a la gente, pero no engañándola, ¿no? Sino dándole una historia buena, pues, ¿no? Con respecto al cine independiente, sí, estábamos muy bien, había festivales, ¿no? Bueno, la pandemia es como que estancó todo, ¿no? Algunas personas han entrado en crisis, ¿no? Que otras personas han dejado de escribir, otras sí, a otras personas han hecho muy bien la pandemia, se han puesto a escribir bastante. Y no sé cómo iría. Ha habido menos películas de las que yo esperaba este año, ¿no? He visto menos producciones independientes. Las pocas que he visto han sido por dos, ¿no? El Festival de Lima y el Festival de Cine No Ficción, que es de Arequipa, creo, ¿no? Que hizo unas muestras interesantes, pero retrospectivas, de un tal Sinclair. No sé si has visto algo de eso, Gabriel. ¿Cómo dices? De un tal Sinclair, no sé, fue una retrospectiva interesante que descubrieron un cineasta de los años 68, por ahí 70. No sé si tuviste la oportunidad de ver esa muestra de cine no ficción de Arequipa. No, creo que no he tenido Y oportunidad de de las verlo. nuevas producciones, creo que no hemos tenido solamente lo que es el Festival de Lima, ¿no? Y hay un Festival de Sí, Ancash bueno, también. ahora en el festival están participando algunas películas que se han visto en el Festival de Lima en los últimos 2 años, ¿no? O sea, este Sí, año y el año pasado, ¿no? sí, Sí, creo que es una buena selección. Está Marco Cápac, está Samichai, ¿no? Está Entre los árboles que he inventado, ¿no? a esa Y sí otros. la vi en el Festival de Lima. Sí, 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 interesante sí.
La Sí, mirada sí, de sí, Trujillano, muy ¿no? interesante. Trujillano. Sí, de Martín Martín Rebasa. Rebasa, Sí. sí. Manco Y Cápac Carmen, también, ¿ah? Manco Cápac ¿cómo? también. Manco Cápac también me pareció Sí, Manco interesante. Cápac, sí, es una película muy valiosa y habrá momento de hablar con amplitud, ¿no? De esa película, pero sí me parece una seleccionada interesante que va por el Perú para el Oscar. Por supuesto que es muy difícil tener muchas chances porque ya se trata de un tema de inversión, ¿no? Inversión en la promoción de las películas, ¿no? Porque los otros países invierten muchísimo, ¿no? Empezando por América Latina. Pero como obra me parece que se puede defender, ¿no? Y que puede tener alguna posibilidad de atraer a los miembros de la Academia de Hollywood. Y bueno, Carmen, ¿y cómo ves tú la evolución del cine peruano hasta estos días, incluyendo el frenazo de la pandemia? ¿Cómo estábamos y cómo estamos ahora? Bueno, no tengo tanta experiencia, digamos, así como lo tienen Gisela, ustedes que llevan más tiempo, digamos, en el mundo de la cinefilia. Yo recién prácticamente el año pasado, desde el 2019 mediados, como que me metí en pero lo que yo sí veo y por lo que vi y en realidad lo que espero es que a raíz de esta pandemia muchos hemos volteado la cámara hacia nosotros mismos, ¿no? Es como que eh, este modo de videocartas o el cine íntimo, el cine personal, a raíz de esta pandemia ha aflorado, ¿no? Y bueno, eso es algo en realidad bien interesante, el encontrar historias que son íntimas pero universales también a la vez, ¿no? Acá en Trujillo se viene, bueno, está la película de Martín, ¿no? Pero también se viene otra película trujillana como la de Salomón, ¿no? De Roger Neira también, ¿no? De Ángel Pajares, si no me equivoco. Entonces, eso es bastante interesante, ¿no? Que está habiendo una movida acá, no solamente en Trujillo, sino en realidad en otras regiones, como por ejemplo en Mancocapa. Eh, Creo que se está demostrando a lo largo de estos años de que se está haciendo buen cine en regiones, y eso es importante, ¿no? Y de que incluso los premios ahora incluso se estén dando más a cineastas regionales, ¿no? Bueno, a cineastas que hacen cine en regiones. Entonces, eso es bien interesante, bien importante de resaltar. Ok, muy bien, Carmen. Y qué bueno que las nuevas generaciones también están apareciendo en festivales como este, como Festival de Trujillo, y además siguen haciendo festivales, ¿no? Este año también surgió el Festival de Huancayo, ¿no? El Festival Incontrastable. Muy bien. Bueno, creo que en algún otro momento vamos a poder conversar con Marco Alvarado, porque también su corto está muy interesante. Muy bien, Gerson, no sé si hay alguna pregunta del público, si no podemos ir terminando. Ok, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Gisela Barté y a Carmen María Vázquez Uriol. Gisela Barté, directora de La Marea, Carmen Vázquez Uriol, directora de La Muerte y Yo, participan en la octava edición del Festival de Cine de Trujillo, por segunda vez de manera virtual, y ya saben que pueden ver toda esta programación de largos y cortos en la página web del Festival de Trujillo y en todos los puntos que están publicados en las redes del festival. Muchísimas gracias y seguimos con la programación y mañana continuamos con los conversatorios a las 3 de la tarde con más cortometrajistas de esta octava edición. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias a Gracias, María, gracias al festival. gracias Carmen, gracias Gisela. Chao.